Soy el pastor Juan José Gira. Acabo de bajar por este camino y me encuentro con una dificultad. Veamos cómo está la situación aquí en el terreno. Y de pronto me encuentro con que me corta el paso el río. Bien, este río se ha pasado por encima del camino y me recuerda cómo muchas veces nosotros nos vemos en situaciones así, que vamos por un camino pensando que vamos a llegar lo antes posible al punto del objetivo, vamos a considerarlo con estas palabras, porque tenemos un objetivo que alcanzar y queremos ir hacia allá y vamos y de pronto algo nos interrumpe el camino. Aquí está la interrupción. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? No puedo saltar un ancho tan grande y es demasiado arriesgado, no sé la profundidad que tiene y no me puedo sencillamente aventurar sin más, tendré que buscar una solución. Pero entre tanto estoy dándole vueltas a esa situación, a esa circunstancia. ¿Qué voy a hacer? Bien. Mira, quiero responder algunas cosas que se han planteado en ese sentido no solo en el canal, en este canal de YouTube, sino también en otros canales y en otros grupos, en otras redes. Mira, una de las cosas que se plantea, como me dice un hermano, es, bueno, ¿cómo puedo conjugar? Porque la palabra de Dios me dice que tengo que despreocuparme que cada día tiene su propia preocupación, por tanto debo despreocuparme del futuro y solamente confiar. Y por otra parte, también sé que Jesús estaba diciendo a los discípulos que huyeran cuando estaban en persecución y por tanto lo que tenían que hacer es actuar. Pero ¿cómo conjugamos eso muchas veces? Bien, simplemente tenemos que entender que una cosa es lo interno, como es la preocupación o ese estrés de afanamiento. Bueno, eso es una cosa que tenemos que evitar. Evitar el estrés significa que no nos va a quitar tengo que a ver cómo lo hago, a ver si busco una forma de cruzar el río, pero fijaros que Jesús lo que nos está diciendo es que internamente, por dentro, tenemos que estar tranquilos, tenemos que confiar, tenemos que buscar la paz. Busca la paz, leemos en el Salmo 34, busca la paz y síguela. En otras palabras, tenemos que mantenernos firmes en la fe, confiando en el Señor para cada cosa, cada decisión, cada situación, enfrente de cada dificultad. Pero eso no significa inacción, significa que tenemos que seguir actuando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la circunstancia. Ambas cosas tienen que ir juntas. Acuérdate que Jesús se vio en varias ocasiones en la necesidad de huir. Sí, Jesús huía a veces del peligro, a veces cuando las cosas iban demasiado bien. Fíjate, si lees el Evangelio te das cuenta que cuando Jesús llega a su propio pueblo de Nazaret, llega a un punto de confrontación tan grande con la tradición y las cosas que estaban allí, que lo que va a ocurrir, llega a un momento de crispación la cosa hasta el punto de que le quieren arrojar por un precipicio. Y entonces Jesús, seguramente con una actitud de autoridad y de calma, seguramente mirándole a los ojos a todos, pasó, dice la Escritura, pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, Jesús no se quedó ahí pensando, bueno, si como Dios está conmigo, si me quieren arrojar por este precipicio no pasa nada porque los ángeles me van a cuidar. No, Jesús tomó autoridad sobre la situación y sobre aquellas personas que estaban ahí totalmente engañadas por el enemigo y dispuestas a hacer una tontería, una barbaridad. Bien, en otra ocasión Jesús también estaba en los alrededores del templo, estaba allí evangelizando, era un día de fiesta, y también estaban detrás de él para cogerle. Y entonces él lo que hizo, en vez de dejarse agarrar, fue huir de aquella situación. Sabía, como le pasó también en algunos otros lugares, sabía
él, y se lo estaban además diciendo, que había una persecución contra él, por ejemplo, la de Herodes, que en un momento determinado estaba detrás de prender a Jesús, como había prendido a Juan, y entonces él ya no quiso pasar por aquella región sabiendo el peligro al que se encontraba. Es decir, Jesús tenía una actitud de ver el mal y evitarlo. También cuando, creo que lo leemos en Juan 6, cuando la multitud, después de la multiplicación de los panes y los peces, estaban dispuestos a declararle rey, querían reconocer que era el Mesías y el rey verdadero para Israel. Bueno, también huyó porque sabía que no era el momento, no era el tiempo, no era la situación, no eran las circunstancias, tenía que salir como fuera de allí. Pero en su interior no creo que hubiera ningún tipo de agobio, de estrés y de inquietud. Él mantenía la paz, pero actuaba. Así que si te sientes en una especie de discrepancia entre una cosa y otra, ten en cuenta que Dios nos pide acción, pero con una actitud de confianza, de paz, confiando en que Él está al control. Confiando en que Él va a cuidar de nosotros. Así que no tenemos por qué preocuparnos en ese sentido. Luego, hay otra hermana que me está diciendo una hermana aquí en España que me está diciendo en el canal que, bueno, que cómo se hace esto de que uno, por ejemplo, esté trabajando en el sistema, pero a la vez se prepare para salir, si eso es conjugable. Porque uno puede pensar, tengo que dejar de trabajar para prepararme y salir lo antes posible, o tengo que tomar unas medidas, pero me encuentro con la dificultad de que no tengo suficiente dinero, estoy trabajando, tengo que terminar de responder a mis obligaciones y demás, y me veo un poco como en esta situación en la que estoy aquí a nivel físico, que quiero atravesar un camino y no puedo porque el río, la corriente del agua me frena. Entonces, ¿qué podríamos hacer en esa situación? Bueno, no está en contradicción una cosa con la otra. Tú puedes estar trabajando en el sistema mientras te sea posible, mientras no se te exija demasiado, mientras el precio a pagar por estar en el sistema no sea terrible, no sea irreversible como en el caso de la marca de la bestia, todavía puedes estar ahí, todavía puedes hacer ese trabajo, terminar con esas obligaciones, lo que sea, y también a la vez aprovecha que ahora tienes dinero, que ahora tienes recursos, aprovecha para avanzar en la medida en la que puedas. Quizá tengas que comprarte un mejor equipamiento de supervivencia, o quizá tengas que hacerte de una mejor movilidad, como puede ser una furgoneta, por ejemplo, que la puedas camperizar, y entonces vas a estar por un tiempo por lo menos en mejores condiciones de movimiento para ser, por ejemplo, nómada. Todo eso lo puedes hacer. Lo puedes hacer no todo el tiempo, supuesto que tienes trabajo, pero sí que lo puedes hacer en los momentos en los que tengas tu tiempo libre. Entonces puedes ir y comprar esas cosas, puedes ir y prepararte, puedes ir a visitar las montañas, puedes incluso hacer inspecciones del terreno, puedes trazar rutas nómadas. Hay una serie de cosas que vas a poder hacer, o también puedes juntarte con un equipo y realizar actividades juntos de preparación. Esto lo puedes hacer, no dejes que nada te detenga. Entonces, hay circunstancias con las que nos vamos a ver en una encrucijada y bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y qué hacemos? Y entonces nos podemos quedar quizá trabados en medio de esa situación, pero lo importante es buscar el remedio, buscar la salida, que una cosa no nos impida hacer la otra. Tenemos que seguir adelante y lo haremos. Así que no dejes que nada ni nadie te frene en la medida en que tú puedas seguir avanzando para lograr los objetivos. Tienes que seguir trabajando, hazlo, pero no dejes que el trabajo te absorba y te impida avanzar en la otra dirección. Así que creo que eso es una lección importante para todos nosotros.
observo que un poco más arriba hay quizá unos puntos que me van a ayudar a atravesar el río. Lo estoy viendo desde aquí, no sé si se perciben, con lo cual voy a avanzar en esa dirección a ver si me lo permite el terreno. Está el terreno, pues mira, lleno de piedras arrastradas por los ríos, o por el río, en este río en concreto, y bueno, tenemos que superar las dificultades. Este es el asunto. Intenta superar las dificultades. Te vas a encontrar una detrás de otra, pero todas esas dificultades te están preparando. Primero para, de alguna forma, fortalecer tu actitud, fortalecer tu determinación. No te dejes derrotar, no te dejes debilitar por estas circunstancias, por estas dificultades. Hay que continuar hacia adelante. Lo más importante es los objetivos, lo más importante es que sepamos a dónde tenemos que llegar. Luego, quien venga con nosotros, pues cada cual tiene que tomar sus decisiones. Hazte de un equipo. Mira, no sé si me dará tiempo, porque no quiero hacer demasiado largo esto y estoy teniendo dificultades para avanzar. Recuerdo cuando en mi adolescencia yo solía subir muchas veces a las montañas y a veces era demasiado arriesgado. En una ocasión, varios amigos que teníamos esta misma intención dijimos, mira, hoy vamos, no teníamos en ese momento clase, colegio, era un día de fiesta, y entonces dijimos, mira, vamos a subir por la cara norte de esta montaña. Ahí en un macizo ya había subido yo varias veces y de hecho lo he contado en alguna que otra ocasión. Pero bueno, en esta ocasión en concreto lo que hacíamos era ir juntos, ir los amigos trabajando para conseguir llegar hasta arriba. Y lo logramos, pero ¿qué ocurre? Que cuando llegamos cerca de la cima, el viento era tan fuerte que nos impedía caminar, nos impedía avanzar andando. Entonces nos vimos obligados a ir reptando prácticamente, ya que si nos levantábamos un poco, el viento nos podía arrojar al precipicio. Y justo el chico que iba delante de mí hizo un intento para poder avanzar un poco más, de levantarse, e inmediatamente el viento lo arrancó del suelo. Instintivamente yo le agarré a él por el tobillo y agarrándole de esa forma fue como hacerle tropezar y caer de nuevo al suelo, y así se pudo librar de ese viento que le estaba arrojando al precipicio. Cuento esto porque, mira, el equipo es esencial. Hay sitios demasiado peligrosos como para correr esa aventura solos. Hay sitios que no vamos a poder vencerlos si no es con ayuda. Por tanto, mi consejo es, no te arriesgues demasiado cuando estás solo. Espera a tu equipo, ve con él, trabaja con él, funciona con él, que de otra forma te puedes ver en una situación en la que les necesites y no les tengas, y puede ser un asunto de vida o muerte. Luego, en la otra ocasión, no sé si voy a poder cruzar este pequeño arroyo, espero que sí, sin mojarme. Aquí vienen pequeños arroyos laterales. Bueno, el río sigue ahí, no se para. Y perdón. En esa misma cara norte de este peñón, un día sí que decidí yo por mi cuenta de ir solo. No era exactamente el mismo lugar, pero estaba solo a unos metros de ese punto. La pared llegaba a un punto en que la pared era demasiado elevada, empinada, pero aún así yo me atreví a subir. No tenía nada de material ni de herramientas, iba a pelo, como se dice, y subí hasta que, bueno, llegó un punto en que la pared era demasiado recta, demasiado lisa, y no me ofrecía ningún tipo de amarre, de agarre. Y entonces me vi muy apurado porque no podía subir ni podía bajar. Fue ese momento en el que
porque ya no me podía aguantar más de temblor, de estar aguantando mi peso en esa posición, y aunque era un adolescente y tenía mucha fuerza porque estaba acostumbrado al ejercicio, pues estaba muy apurado. Entonces, ¿qué podía hacer? Inmediatamente pensé, tengo que ir hacia arriba, pero ¿cómo? Dando un salto. Y lo hice y gracias a Dios mis manos, aunque no veía nada, se agarraron a las rocas y pude salir de esa circunstancia que era totalmente por fe, porque no veía nada de lo que había. Un palmo más arriba ya no lo veía, estaba con mi cara pegada a esa pared. Bueno, Dios me ayudó y aquel salto de fe hizo el milagro porque Dios fue bueno conmigo. Fue sin duda demasiado arriesgado. Pero bueno, a veces nos podemos encontrar en esa situación. Estamos en una circunstancia, algo así como un callejón sin salida, y tenemos que tomar decisiones cuando estamos solos. Y para eso tenemos al Señor, y para eso tenemos la palabra de Dios y sus promesas. Tenemos la sabiduría de Dios también. Quizá no hayamos hecho mucho caso de asumir los riesgos, hasta qué punto estábamos en peligro. No hicimos un balance muy bueno, como me pasó a mí yendo solo, y me vi en una situación de extrema necesidad, teniendo que tomar un paso de fe que no esperaba, un salto en el vacío que nunca jamás hubiera considerado. Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho ese recorrido, esa subida por la pared. Pero bueno, así ocurrió y Dios fue bueno conmigo, me ayudó y superé la circunstancia. Eso me ha enseñado mucho en la vida, tanto lo uno como lo otro. El valor del equipo, pero cuando estás, aunque estés solo y cuando estás en una situación desesperada, toma un paso de fe, arriésgate, la fe te ayudará. Ve adelante, confía en Dios, porque lo demás sería rendirse, lo demás sería un paso en falso, lo demás no te ayudaría. En fin, no quiero alargarlo más. Sigo yo adelante, os dejo, que el Señor os bendiga.